Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y me da mucho gusto compartir nuevamente con ustedes este espacio de periodismo y soluciones para un mundo en constante cambio. Cada semana conversamos aquí con diversos especialistas de América Latina acerca de las alternativas que pueden ayudarnos a mantener a raya el calentamiento del planeta y frenar sus peores efectos. Hemos hablado de tecnología, de ciencia y de conocimiento tradicional. Hoy es el turno del activismo climático. Nos referimos a los movimientos con los que la sociedad ejerce presión sobre gobiernos y empresas para que tomen medidas que salvaguarden nuestro futuro. Los mayores activistas climáticos son las personas jóvenes y en este episodio platicaremos con una de ellas, Valerie Salas. Valerie es ingeniera industrial, forma parte de Climate Reality Project y asesora a la Organización de las Naciones Unidas en temas de juventudes. Un estudio realizado en 10 países y publicado por The Lancet en 2021 señala que el 70% de quienes tienen entre 16 y 25 años de edad están muy preocupados por la alteración del clima. Desde Perú, Valerie Salas nos brindará su perspectiva al respecto como joven activista latinoamericana. Luego de nuestro habitual recorrido por las noticias del clima, nos contará cuáles son los asuntos prioritarios para su generación y hacia dónde debemos dirigirnos por el bien de la humanidad. Ya volvemos con ella. Los vikingos fueron un pueblo de navegantes escandinavos que exploraron prácticamente todo el Atlántico Norte. Llegaron a Groenlandia en el año 985, convirtiéndose en los primeros europeos que pusieron un pie sobre América. Ahí fundaron colonias que en su máximo apogeo alcanzaron los 10.000 habitantes, según reportó National Geographic. Sin embargo, a mediados del siglo XV, los vikingos comenzaron a abandonar dichos asentamientos. El motivo había sido un misterio, pero ahora un nuevo estudio de la Universidad de Harvard parece haberlo resuelto. Lo que explican sus autores es que la ocupación vikinga de Groenlandia coincidió con dos periodos climáticos, el cálido medieval y la pequeña edad de hielo. Durante esta última, la capa de hielo avanzó hacia el océano, provocando el hundimiento de la corteza y la subida del nivel del mar, lo cual terminó por desplazar a los vikingos. El caso vikingo es un ejemplo de lo que un cambio climático puede hacerle a las comunidades especialmente vulnerables. Debido a su gran tamaño y un complejo sistema de corrientes, el Golfo de México alberga importantes especies como el pargo rojo, el manatí de Florida y las ballenas de arroz. Por desgracia, este mar se ha calentado más que otros desde 1950 y el doble que el promedio global en las 3 décadas pasadas. Así lo reportó la plataforma Meteorred, a partir de una investigación publicada en el Journal of Climate de la Sociedad Meteorológica Americana. El Golfo brinda valiosos beneficios económicos a los países que lo bordean, como Estados Unidos, México y Cuba, incluidos el transporte marítimo, el petróleo, el gas y la pesca. Comprender los cambios en esta cuenca oceánica es vital para su salud ecológica y económica a largo plazo. Asimismo, saber cuánta energía térmica absorbe y libera es esencial para comprender y modelar el clima global. Podríamos decir que la cerveza es la bebida alcohólica más popular del mundo y también una de las más vulnerables al cambio climático. La agencia Reuters informó que la mayor frecuencia de sequías y plagas debidas al calentamiento global está mermando el rendimiento y la calidad del lúpulo, un ingrediente clave del fermentado, lo que supone un quebradero de cabeza para la industria cervecera. Para afrontar la situación, agrónomos, químicos y biotecnólogos están cultivando la planta in vitro, bajo condiciones controladas de luz, fertilizantes y agua. El grupo se ha constituido como startup y lleva el nombre de Econoque. Trabajan en busca de la salsa secreta, que mejor se adapte a cada variedad de lúpulo.
Su objetivo final es maximizar en las plantas la producción de alfa-ácidos y aceites esenciales que imparten los aromas amargos y afrutados que tanto aprecian los entusiastas de la cerveza artesanal. La temperatura del planeta está aumentando y con ello crece también el activismo climático. Este consiste en acciones disruptivas que llaman la atención porque subvierten el orden de las cosas y generan incomodidad. Sus principales protagonistas son los jóvenes, quienes tienen un propio sello en América Latina. Según el portal EcoWatch, el activismo climático se basa en la idea de vivir en armonía con la naturaleza y su origen se remonta a tiempos de la prehistoria. 5,000 años después, las juventudes están más involucradas que nunca con este compromiso. Yo llevo en el activismo climático cerca ya de unos 6-7 años. Entonces, a lo largo de este tiempo he podido ver cosas positivas y negativas. Lo positivo es que a lo largo de estos 7 años he visto cómo se han abierto muchas más oportunidades para jóvenes, se nos considera de una manera muy distinta como antes se nos consideraba, en el cual solo se nos veía quizás como voluntarios o como sujetos a los cuales hay que capacitar. Y ahora hemos pasado a un enfoque en el cual no solo se empodera al joven, sino es que también se espera que él traiga propuestas y soluciones a la mesa para justamente co-crear, ya sea con autoridades en municipios o en gobiernos nacionales, sino que también hasta en empresas privadas, donde ahora ya hay oportunidades para que un joven activista, para que un joven con experiencia en temas de cambio climático también pueda dar como un servicio de consultoría o advisory para cómo cree que debería esta industria decarbonizarse. Si bien la voz de los jóvenes ha ganado terreno, aún hace falta que sea escuchada de manera masiva, una y otra vez en todos los rincones del mundo, incluyendo América Latina. Creo que quizás estas oportunidades como que de jóvenes que también pueden dar propuestas y pueden dar sugerencias como si fueran advisors, han venido mucho de Naciones Unidas, del Globo Norte. Entonces es una idea, digamos, algo nuevo para nuestra región, que recién se está incorporando en muchos sentidos, pero que sí vemos que en ciertos países hay voluntad política, en ciertos países no la hay, y es por eso que es importante tener redes entre los jóvenes para saber cuáles son las mejores prácticas, cómo podemos evitar que utilicen a las juventudes para fines políticos, para que utilicen a las juventudes sin ningún tipo de reconocimiento y que justamente sea lo que decimos como un involucramiento justo y realmente productivo de las juventudes. Datos recabados en Estados Unidos sugieren que hasta 1/3 de los adultos que pertenecen a la denominada generación Z y 28% de los llamados millennials han llevado a cabo alguna acción por el clima. En la lista están donar dinero a la causa, ser voluntario en una asociación, contactar a los representantes electos para instarlos a cumplir sus promesas y participar en protestas para exigir que se respeten los tratados. Es decir, los gobiernos han pactado estos grandes acuerdos, el Acuerdo de París, y luego se fueron a Glasgow y ahora están hablando de este fondo de pérdidas y daños que pasó en Cairo, bueno, en Sharm, en Egipto. Y luego cuando regresamos a nuestros países de poder participar de ese tipo de espacios, vemos de que hay leyes que se destituyen para desproteger zonas vulnerables en la Amazonía. Hay derrames de petróleo, como ha pasado hace un año, y todavía no se recuperan. Que luego hay tribunales que por tecnicismos luego hacen de que ciertas petroleras escapen y ya no tengan ni siquiera que pagar una reparación. Entonces, eso es una gran preocupación, que para la foto o para el gran evento se dicen cosas muy bonitas, que todo va a cambiar, y luego cuando regresamos a nuestros países es todo lo contrario. O sea, ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está el dinero para justamente adaptarnos? ¿Dónde está el dinero para las personas vulnerables? ¿Dónde están los proyectos que necesitamos justamente? Un tema común entre los jóvenes activistas climáticos es la descarbonización de la economía. Es decir, que los sectores productivos ya no dependan de la quema de combustibles fósiles y que con ello se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Directos y decir, ok, ¿qué va a pasar con aquellos que son más contaminantes? O sea,
de todo, desde oil and gas, que es petróleo, hasta plásticos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un plan, sabemos qué es lo que vamos a hacer, y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Porque al final de cuentas eso impacta no solo en nuestro ahora, sino en el futuro. ¿Y qué futuro vamos a tener? ¿Qué es lo que nos va a quedar a nosotros como jóvenes? Si es que no estamos ahorita pidiendo que se haga lo que se comprometió y que justamente la ambición se llegue para que no se cierre este famoso gap que tenemos para llegar al net zero. El net zero o cero neto que menciona Valerie consiste en emitir una cantidad tan baja de carbono que sea fácilmente eliminable y por ende no altere la temperatura de la Tierra. En su lucha rumbo a esta meta, los jóvenes se han sentido utilizados por distintas figuras de poder. Uno de ellos es en el cual los políticos solamente nos escuchan durante campaña o nos utilizan justamente para decir de que son nuevos, son innovadores y que quieren llevar nuestras voces. Entonces se toman una foto y luego no hay una mesa de trabajo en la cual todas estas ideas que podemos tener y que suenan muy bonitas se pongan en la agenda de ese político, es decir, en la agenda del municipio, en la agenda nacional, en la agenda del ministerio, etc. Esa es una forma. Otra forma también es en la cual al joven se le invita a un espacio para justamente dar su voz, pero no está preparado, es decir, no se le dice de qué va a hablar. 2, se puede escuchar lo que dice, pero al final, cuando se toman las notas finales, no se le toma en cuenta, o no se le reconoce por el aporte que ha dado, o justamente le dedica un montón de tiempo para elaborar las políticas públicas y no se da cuenta de que justamente lo que necesitaba este espacio es un practicante o es justo un analista y realiza trabajo no pagado cuando debería ser remunerado. Para evitar este tipo de abusos, Valerie Salas recomienda lo siguiente. Lo ideal es no caer, ¿no? Sino es que tanto jóvenes como aquellos espacios que quieran incluir jóvenes sean conscientes de que tiene que ser una participación, que se comunique cuál es el fin, que se establezcan cuáles van a ser los resultados deseados o la contribución en un marco de tiempo razonable, si es que es voluntaria, y si va a haber algún pago que también sea legal y que no se caiga en la precariedad laboral. Que también el aporte del joven, digamos, sea igual que el de los adultos, porque eso también a veces se ve, que como decimos, yo tengo 20 años o 25 años o todavía soy estudiante, el adultocentrismo hace de que pensemos que el joven no va a tener ninguna sugerencia valiosa o un aporte sustancial al proceso, cuando esa no es la idea, ¿no? La idea es escuchar desde la diversidad, tanto de si estudié o no una carrera universitaria, si es que soy de la capital o soy de provincia, mi aporte y mi voz, porque soy valiosa como soy, como joven. Un concepto que ha tomado fuerza en el contexto del cambio climático es la desobediencia civil. Se desobedece civilmente cuando se cree que una ley o una decisión del gobierno o de una entidad privada es injusta. Aunque el camino del activismo climático está lleno de batallas perdidas y mucha frustración, también conlleva sus recompensas. Estos son algunos triunfos de la juventud latinoamericana. En Latinoamérica en específico, para mí uno de los grandes logros que hemos tenido es el poder tener esta conferencia regional de juventudes en temas de cambio climático. Ya son 2 veces en las cuales nos estamos reuniendo a nivel latinoamericano como comunidad para justamente hablar de los temas que nos importan en nuestros países, establecer sinergias y luego elaborar planes de acción, que son tanto nacionales como a nivel digamos región, porque este tipo de eventos usualmente no solamente se utilizan para capacitarnos entre nosotros, porque hay una forma de capacitarnos que es de joven a joven, pero también podemos incluir otros actores, como el sector privado, como la academia y demás. Otra victoria de la que pueden presumir los jóvenes es tener representantes en las más altas esferas de la diplomacia internacional. Muchos de los países de la región ya están suscribiendo para enviar delegados jóvenes
a la ONU y que puedan participar, llevar sugerencias de las mismas juventudes de sus países y participar de estos espacios diplomáticos. Además, la gente joven ha conseguido posicionarse como negociadores clave en la acción por el clima. Las negociaciones climáticas que se realizan en estos espacios de COP y grandes internacionales, digamos, siempre han sido estos espacios en los cuales se debate el futuro de la humanidad con ciencia, con mucha técnica, y en el cual a un joven participar le era muy difícil por temas financieros, por temas también de los conceptos y demás. Entonces se han desarrollado programas para que justamente hayan jóvenes participando en las delegaciones oficiales de los países, para que lleven la posición oficial de Perú, la posición oficial de México como jóvenes a estos espacios. Y entonces este tipo de programas, por ejemplo, nosotros en Climate Reality hemos tenido Operación COP, y justamente tratan de cerrar esa brecha de participación en el cual los jóvenes no solamente van a decir queremos cambio, sino de que son parte del cambio. Si por algo destaca el activismo climático de las juventudes en Latinoamérica, es por su visión de no dejar a nadie atrás. Tenemos una visión muy crítica de cómo estamos ahorita en cuestiones sociales, en cuestiones políticas. No podemos destrabar la igualdad de género del cambio climático, porque la crisis climática es transversal al igual que la igualdad de género, y ambos están conectados, porque el acceso a los recursos usualmente es limitado para las mujeres, porque el acceso para posiciones de liderazgo en temas de cambio climático no hay la diversidad, pero cuando tú vas a organizaciones de base, el 70-90% son mujeres. Entonces, ¿cómo vamos a poder aumentar la diversidad en cargos de liderazgo que tengan que ver con medio ambiente si es de que no estamos reduciendo las brechas de género y los famosos techos de cristal que impiden que el liderazgo de jóvenes mujeres vayan justamente a esos espacios? La mirada de las juventudes en nuestra región también es interseccional. Reconocen que variables como el género, la condición socioeconómica y el origen étnico interactúan, creando múltiples niveles de vulnerabilidad al cambio climático. Entender que mi perspectiva como mujer que pudo acceder a educación universitaria, que vive en la capital de un país latinoamericano, es distinta a lo mismo a una mujer joven que quizás no pudo tener acceso a educación universitaria y que vive en una zona rural. Y entender que las soluciones no vienen, digamos, en una talla para todo el mundo, sino de que entender y abrazar desde esta diversidad y el entender cómo nos está afectando el cambio climático en palabras simples para desarrollar las soluciones en conjunto y para todos, entendiendo desde nuestra realidad latinoamericana y no solamente importando soluciones. En su búsqueda de alternativas, los jóvenes han aprendido a nutrirse de los demás, incluso de quienes les precedieron. No solamente esto se trata de cómo nosotros estamos decidiendo, sino de con quién nos estamos conectando. Y yo creo que nosotros como juventudes hemos tenido oportunidades de también tener este conocimiento con los elders, o digamos, con aquellas personas que ya pasaron por nuestro camino y que, si bien no son jóvenes, nos enseñan y los tenemos como maestros, guías y mentores. Entonces, eso pasa mucho en Climate Reality, en el cual tenemos este intercambio de conocimientos intergeneracional. Entonces, yo creo que como juventudes sí tenemos nuestras propias demandas, sí tenemos nuestra propia forma de ver cómo queremos el cambio climático y el cambio que queremos, pero tampoco estamos dejando de lado esta transferencia intergeneracional de conocimientos. La generación de Valery Salas no ceja en la batalla y mientras tanto asimilan todo aquello que pueda otorgarles una ventaja. Así es como se anticipan al futuro. Nos estamos preparando de muchas maneras. El primero es la educación joven-joven, es decir, cuáles son las mejores prácticas que yo hago en mi país, que yo hago en mi comunidad y cómo lo veo con mis otros pares dentro de mi país, dentro de mi región. Esa es una manera en la cual nos estamos capacitando. Lo segundo es de que hay distintas formas en las cuales se pueden llegar a este tipo de posiciones de poder para poder influir y hacer un cambio positivo. Uno de ellos es la academia. Hay jóvenes que se están dedicando a la investigación justamente en temas climáticos y meteorológicos para que con la ciencia se puedan tomar decisiones. Hay jóvenes como yo
que decidieron estudiar una carrera universitaria y tuvieron el privilegio y la suerte de poder hacerlo para dedicarme a la industria y justamente ayudar a que estas empresas se puedan decarbonizar. Y hay jóvenes que se dedican a ciencias sociales, ya sea de manera universitaria o no, pero justamente a trabajar con comunidades de base para que las personas más vulnerables ya puedan tener acceso a opciones de mitigación, opciones de adaptación, sobre todo porque hay un riesgo climático muy fuerte en nuestra región. Las juventudes son conscientes de que compañías petroleras, empresas transnacionales y bloques de poder están dentro de la ecuación, a veces como adversarios de la acción climática y en otras ocasiones como posibles aliados. Yo he visto muchas posiciones al respecto, desde activistas que dicen mañana tenemos que cerrar todo lo que tenga que ver con contaminación, hasta activistas que son, digamos, un poco más flexibles en el sentido de que tiene que haber un espacio para la transición. Entonces, yo creo que para mí acá el mensaje no es de que hay una sola solución o de que solo tenemos que hacer algo. El mensaje acá es que cada uno, incluyendo los distintos grupos ambientalistas, tienen que reflexionar. Y el mensaje es que para el final de esta década, para el final del 2050, tenemos que llegar al net zero. ¿Y cómo? Haciendo la transición. ¿Pensando en quién? En las personas. En cualquier caso, los jóvenes demandan una acción climática en cuyo centro siempre estén las personas. Porque justamente por un lado tenemos a aquellas empresas que no les importa y quieren seguir facturando y quieren seguir haciendo lo que el business as usual, digamos el negocio como siempre lo han hecho, sin pensar en las comunidades, sin pensar en el futuro, sin pensar. Entonces yo creo que con ese tipo de empresas el mensaje es totalmente distinto, ¿no? El mensaje es mucho más, tenemos que ser más ambiciosos, tenemos que ser más agresivos. ¿Cómo podemos llegar a estas empresas para que justamente no solamente son empresas, son personas que están tomando decisiones por otras personas, por otras comunidades? Para Valery Salas, la clave está en reconocer el daño infligido y pugnar por la reparación. Tenemos que repensar la forma en la cual estamos actuando, la forma en la cual estamos llevando nuestra economía, la forma en la cual estamos llevándonos como sociedad, porque la crisis climática no es una crisis aislada, es una crisis que tiene que ver con lo social, con lo político, con lo económico. Y hay que ver luego cómo lo aterrizamos para que esto realmente se aplique. Entonces ahí hay muchas posiciones, pero realmente lo que nos va a importar es cuán rápido lo podemos hacer y si eso es factible. Si ambas condiciones se cumplen, entonces podemos hacer, digamos, lo necesario para nuestras personas. Desde la década de 1970, científicos, políticos y empresarios sabían que el clima estaba cambiando por razones antropogénicas. Hoy, la generación de Valery Salas es la última que puede frenarlo y está decidida a hacerlo. Y finalmente la posición que justamente uno de mis compañeros del Pacífico nos comentó y dijo, sí es cierto, puedes sentir ira, puedes sentir pena, puedes sentir ansiedad y todo eso es válido. Porque la forma en la cual tú estás, digamos, aceptando todo este proceso que ni siquiera fue tu culpa, sino que te han dejado con esto. Pero nosotros como jóvenes que vienen del Pacífico, que vienen de una isla en la cual muy probablemente por la trayectoria actual va a desaparecer, decidimos tener una mirada de esperanza que las juventudes, esperanza de que los emisores, esperanza de que los países se van a dar cuenta de lo terrible que están haciendo para justamente cambiar. Y para mí fue muy fuerte el escuchar esas palabras de él, porque saber que todo un país, toda una nación, toda una cultura básicamente va a desaparecer porque el otro 99% del mundo no decidió actuar, habla mucho de nuestra humanidad y habla mucho de la grandeza que tienen ellos para el decir, no vamos a correr en el peligro, no vamos a tener pánico, miedo, sino que lo vamos a enfrentar como guerreros y tener esta fe y esperanza de que vamos a cambiar. Y por eso hacemos lo que hacemos, por eso somos activistas, por eso hablamos de estos temas, por eso uno no es activista solamente cuando va a la marcha, es activista en su día a día. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este reporte climático. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.